Entramos en la función pulmonar. Para esto voy a utilizar diapositivas que compañeros de ustedes en años previos me han preparado y ellos expusieron con este material. Entonces, el sistema respiratorio se divide en dos procesos, que es la respiración externa, la respiración interna. Pues tenemos los pulmones, tenemos un sistema de bomba, pues que está por la pared torácica, controlado por las áreas del cerebro y pues le llega la información a esta bomba a través de los nervios. La respiración normal de un humano en reposo en adulto pues es de 12 a 15 veces por minuto. Se inspira y expira de 6 a 8 litros por minuto y normalmente 250 mililitros por minuto de oxígeno entran y 200 mililitros por minuto de CO2 se excretan. Al aire que entra y sale en cada respiración le llamamos volumen corriente, volumen tidal. Dice, entre la tráquea y los sacos alveolares las vías respiratorias se dividen 23 veces. Las primeras 16 generaciones de vías forman la zona de conducción de las vías respiratorias y transportan el gas al interior y al exterior. Estas zonas de conducción de las vías respiratorias es la parte donde se encuentra el espacio muerto anatómico. Se llama espacio muerto anatómico porque no tiene el gas que está en esta área no tiene ninguna participación en el intercambio gaseoso. Las 7 generaciones restantes corresponden a la zona de transición y la zona respiratoria y que llevan a cabo el intercambio gaseoso. Entonces, ya viendo esquemáticamente, vemos que a partir de la tráquea se divide en dos bronquios, ¿no? Ya después estos bronquios dividen en otros dos, y después vienen los segmentos, los subsegmentos, y ya entran a los bronquios pequeños. Entonces, ya a partir de aquí del lobulillo, del bronquiolo, comienza prácticamente en el bronquiolo terminal respiratorio, comienza la zona de transición. Entonces aquí ven pues cuánto mide la tráquea, aproximadamente 50 milímetros, ¿no? Y ya después cómo se va adelgazando la vía aérea, ¿no? Entonces tenemos la tráquea, tenemos el bronquio principal, los bronquios lobulares, los bronquios segmentarios, los bronquios subsegmentarios, el bronquio pequeño, los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conducta alveolar y saco alveolar. Entonces, esta parte es lo que conocemos como el acino, que al momento de explorar un paciente es el que nos da el murmullo vesicular. Más sin embargo, esta parte, que básicamente es la zona de conducción, en la auscultación nos da el ruido laringotraqueal. Los alveolos están cubiertos por dos tipos de células epiteliales, las células tipo 1, neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, que son los neumocitos granulares. Estos tienen como función secretar el factor surfactante. En la mecánica de la respiración, los pulmones y la pared torácica son estructuras elásticas. Existe un espacio intrapleural que es virtual, no real, en el cual se da la presión intrapleural, pues que está la presión entre los pulmones y la pared torácica, y generalmente es negativa. Entonces, deben tomar en cuenta que la inspiración es un proceso activo que se lleva a cabo a través de la acción de los músculos, y la expiración básicamente es un proceso pasivo. Músculos de la inspiración, el principal es el diafragma, inervado por el nervio frénico. Están los músculos intercostales externos y accesorios, y que pues ellos básicamente lo utilizan en el ejercicio y cuando hay disnea. Tenemos los músculos de la expiración, que son los músculos abdominales, los músculos intercostales internos, para forzar la salida del aire. Las presiones pulmonares. Realmente, pues la presión atmosférica es el punto de referencia, pues es la de 0. Entonces, sabemos que a nivel del mar son 760 milímetros de mercurio. La presión en la boca o en la entrada del aparato respiratorio
en situaciones estáticas sin flujo de aire con la boca abierta es igual la presión atmosférica y la presión de las vías aéreas y los alvéolos. Cuando hay movimientos respiratorios, oscila levemente por encima o por debajo de la presión atmosférica. Por ejemplo, cuando hacemos inspiración, esta presión se hace menor a la presión atmosférica, por lo cual entra aire hacia la vía aérea. Y cuando hacemos la expiración se hace positiva, entonces sale el aire de la vía aérea. Presión en las vías aéreas. Según la dirección del flujo, es decreciente hacia los alvéolos o hacia la boca. La presión alveolar en condiciones estáticas y con la glotis abierta es igual a la presión atmosférica, pero por efecto de los movimientos del tórax se hace mayor en la expiración o menor en la inspiración. Esta presión es menor que la de la boca, generando el flujo ya sea de entrada o de salida de aire a través de las vías aéreas. La presión pleural habitualmente es una atmosférica o negativa, porque el tamaño en reposo del pulmón es menor que la del tórax. Si sacamos el pulmón de la caja torácica, este va a tender a colapsarse. Tiene un poder de retracción importante por los diferentes componentes que tiene dentro del pulmón, que ahorita vamos a revisar. Toda la presión negativa intrapleural permite que el pulmón se mantenga abierto. La presión transpulmonar es la diferencia de presión entre la boca y la presión pleural. En condiciones estáticas determina el grado de distensión del pulmón. En condiciones dinámicas debe además de vencer la resistencia opuesta al movimiento del aire. Entonces, esta presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión en la boca y la presión pleural, si la presión pleural se hace muy negativa, ¿no? La presión transpulmonar pues va a tender a ser negativa, entonces va a hacer que entre el aire a la vía aérea. En la expiración, al venir el colapso fisiológico del pulmón, entonces la presión pleural va a perder su negatividad y probablemente esta presión transpulmonar disminuya, y tanto así que permita la salida del aire. Los músculos respiratorios, inspiratorios, los utilizados durante la respiración tranquila, pues son estos, los accesorios de la inspiración, que pues se utilizan en condiciones de urgencia, esternocleidomastoideo, trapecio, pectorales, fijadores de la pared torácica, los intercostal internos, los expiratorios, utilizados en una expiración forzada, los intercostal internos y los abdominales. Resistencias de las vías aéreas. Para lograr la movilización del aire, los músculos respiratorios deben vencer dos tipos de fuerzas que se oponen al movimiento del aire. ¿Cuáles son esos? La elasticidad del pulmón y tórax, la elastancia, que tiende a mantener esta estructura en posición de equilibrio al final de la expiración, que es la elastancia, y las resistencias friccionales, que se deben principalmente al roce del aire en las vías aéreas y en menor grado a la fricción interna de los tejidos del aparato respiratorio. El resultante del balance entre las fuerzas y resistencias son los movimientos del tórax, que conducen a cambio de la presión pleural, que a su vez modifican la presión alveolar. La diferencia entre esta y la de la boca determina los flujos del aire a través de la vía aérea, o sea, determina si el aire entra o el aire sale. ¿Cuáles van a ser los factores que provocan estas determinaciones de la elasticidad pulmonar y torácica? El más importante es el tejido elástico y conectivo, que está básicamente en el intersticio del pulmón, que es la famosa elastina. La otra es la tensión superficial en interfase aire líquido alveolar. Esta tensión superficial, afortunadamente, el surfactante la disminuye. El tejido elástico y conectivo de vasos y bronquios. El contenido de sangre del lecho vascular pulmonar. Entonces, aquí los más importantes son la elastina, el parénquima, y
el líquido, el agua que puede existir. Ya el tejido elástico al conectivo de los vasos y bronquios, igual el contenido de sangre, pues aunque contribuyen, es en menor proporción a la elasticidad torácica. Relación de la presión-volumen pulmonar. La extensibilidad pulmonar disminuye progresivamente al aumentar el volumen pulmonar. Entonces, si empieza a entrar el aire hacia el pulmón, entonces decimos que la extensibilidad es entre 3 y 3 litros de aire, es de 500 mililitros cada 2 centímetros. O sea, por cada centímetro de agua entran 250 mililitros de aire. Si aumenta el volumen de aire en los pulmones, la extensibilidad va a disminuir. Entre 4 y 4.5 litros, la extensibilidad de 500 mililitros, ¿no? Entre 5 centímetros de agua. Entonces, ahí la extensibilidad ya es mucho menor. Por cada centímetro de agua, en vez de entrar 250, que sucedió en un principio, ahora entran 100. Bueno, doctores, espero que con esto les ayude a entender un poco la ventilación pulmonar. Después vamos a entrar a lo que es la mecánica de la ventilación. Gracias.